Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga en esta hermosa tarde. Estamos aquí, queridos amigos, quizás un poco tarde, pero estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios. El día de hoy, miércoles 31 de julio, el título es Rechazo y aceptación. Vemos, queridos amigos, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 6, nos cuenta una historia, ¿sí?, acerca de Jesús. Cómo Jesús vino a su tierra, ¿sí?, junto con sus discípulos. Dice la palabra de Dios que vinieron mero en un día de reposo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? En ese día de reposo entra a las sinagogas y comienza a enseñar, a predicarles. Y muchos se admiraban al escuchar las palabras, la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesús. Y se decían, ¿de dónde tiene este tantas cosas y qué sabiduría le es dada? Esos milagros que por sus manos son hechos. ¿Cómo es posible que este hombre haga todas esas cosas? ¿Acaso no es el carpintero, sí, hermano de hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas? ¿Sí? Ellos se preguntaban, ¿sí? Pero vemos nuestro Señor Jesús les dice a sus discípulos, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Vemos, queridos amigos, que nuestro Señor Jesús en esos momentos no pudo hacer muchos milagros. Solo sanó a unos cuantos enfermos poniéndole las manos, ¿sí? Y no pudo hacer más. ¿Por qué? Porque se encontraba los de su pueblo, los de su tierra, se encontraban llenos de incredulidad. Le rechazaron. Y queridos amigos, vemos, suele ocurrir que cuando un habitante, alguna persona de algún pueblo pequeño, se vuelve popular, se vuelve muy conocido, sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando éste va de visita. Pero no es así en Nazaret, no es así con Jesús. Dice que parecían que todos estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador después de que era un simple carpintero. Su paso de ser un obrero manual a un maestro les resultaba difícil aceptarlo. ¿Sí? Queridos amigos, vemos aquí cómo nuestro Señor Jesús fue rechazado. Por eso dice la pregunta, ¿por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? Por lo mismo, veían cómo Jesús se había superado, qué sabiduría había en él. ¿Sí? En lugar de que le recibieran con gozo, con alegría, fue todo lo contrario. ¿Sí? Ahora, pasamos a la siguiente pregunta, queridos amigos. Dícele Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 30. Ahí encontramos, queridos amigos, otras historias. La historia de los 12 discípulos donde Jesús envía y dice la pregunta, qué contrastes existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? ¿Qué hay de diferencia, queridos amigos, ahí? ¿Qué hay que algo los compara, se podría decir así? Vemos, queridos amigos, que los 12 apóstoles son enviados por Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús mismo, ¿sí?, envía a sus discípulos de dos en dos, vayan y prediquen. Les da el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, ¿sí? Entonces sus discípulos empiezan a divulgar el Evangelio y entonces se hace muy notorio la existencia de Jesús. Llega a oídos de Herodes
y dice, ¿acaso es Juan el Bautista? ¿Acaso ha resucitado? ¿Sí? Y que es posible que su espíritu esté en él, que esos poderes que este hombre tiene sean por Juan el Bautista. Otros decían, quizás ha resucitado Elías, o quizás viene todo esto por Elías. Otros decían, no, es un profeta. Queridos amigos, vemos que los apóstoles de Jesús comenzaron pues con el evangelio, ¿sí? Comenzaron a predicar, comenzaron con su ministerio, ¿sí? Entonces, vemos aquí qué es lo que ocurre, ¿sí? Estaban diciendo, quizás unos decían que pues Juan había resucitado, Juan el Bautista, otros que Elías, ¿sí? Pero vemos, queridos amigos, la misión de los 12 apóstoles consiste en llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Se encuentra en abierto contrastes con la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. A los discípulos se les dice que viajen sin equipaje y que dependan de otros para su sustento. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven, lo que los ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje. Vemos, Juan el Bautista no tenía un vínculo tal con Herodes y la familia de este. La muerte de Juan se describe en una manera impactante, detallada, medida, que la conspiradora Herodías se aprovechaba de la ambivalencia y la lujuria de Herodes. Vemos que la hija de Herodías, ¿sí?, comienza con una danza, y para Herodes se impresionó mucho y le gustó y le dice, pídeme lo que quieras, te concederé todo lo que tú me pidieres. Si aún fuere la mitad de mi reino, te lo daré. Él estaba tan entusiasmado, queridos amigos, con esta jovencita por su danza, que dijo Herodes estas palabras. Entonces es donde aprovechan. Herodías, se acerca a la muchacha y le dice a su madre Herodías, ¿qué es lo que le pediré? Y su madre aprovecha y le dice, pide que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, queridos amigos, vemos ahí qué es lo que ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento, así como lo había hecho antes Juan. Viene la muerte de Juan, presagia la de Jesús. Juan es ejecutado, sepultado y reportado como resucitado de entre los muertos, como ocurriría un día con Jesús. Estas historias paralelas apuntan a una futura crisis para Jesús y sus seguidores. Eso es lo que había ahí, queridos amigos. Todo eso. Nunca aceptaron a Jesús. Ahora, queridos amigos, vemos que rechazo de su propia gente. Ahora una pregunta para cada uno de ustedes, para nosotros. ¿Has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste? Si es que has pasado por ahí, ¿qué aprendiste de esas experiencias que te pudieran ayudarte la próxima vez que hagas algo y suceda algo similar? ¿Te has puesto a pensar si estás dispuesto a soportar otra crisis, los que quizá ya pasaron? ¿Sí? Y si no, querido amigo, le invito a prepararse. Prepárese, porque vamos a ser rechazados. Si nuestro Señor Jesús, nuestro gran Maestro, fue rechazado,
De nosotros no nos alarmemos, no nos asustemos que la gente nos rechace por nuestra creencia, ¿sí? Por nuestra denominación, por nuestra fe. Vamos a ser rechazados, queridos amigos, ¿sí? Todos nosotros. Yo lo he vivido en carne propia. Me ponen caras, se burlan, ¿sí? Se han llegado a burlar de mí, queridos amigos, pero esto no nos debe alarmar. Debemos gozarnos al sentir un rechazo de nuestra propia gente, ¿sí? Vemos que Jesús no dio marcha atrás a pesar de que él fue rechazado de los suyos. Dice la palabra de Dios, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Al contrario, le azotaron, ¿sí? Le escupieron, ¿sí? Los maltrataron, queridos amigos. Pero Jesús no dio marcha atrás. Entonces, queridos amigos, debemos prepararnos para estar preparados, para estar fieles y firmes en lo que hemos creído. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, en esta tarde, y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Tendremos una oración para así finalizar. Oremos. Amoroso Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la tarde, estamos agradecidos en estos momentos porque nos ha permitido nutrirnos espiritualmente a través de su palabra. Gracias porque usted nos ayuda a entender su palabra. Y ayúdanos, Padre, a que pueda quedar grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, de tal manera que lo podamos poner en práctica. Humildemente, todo esto lo suplicamos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga una linda tarde y que tenga un día lleno de bendiciones.